Cordial saludo. Tenemos el gusto de presentar nuestro proyecto de investigación Violencia intrafamiliar en niños y niñas de 8 a 12 años de edad de una institución educativa del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, el cual fue realizado por Ana Milena Mosquera Vecino, Ángel Agustín Morera y quien les habla, Jenny Andrea Gutiérrez, estudiantes de la especialización Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Agradecemos a nuestra docente asesor, Magíster Marta Cecilia Mora. Introducción. Este trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar la problemática social como lo es la violencia intrafamiliar, la cual es un problema que afecta con mayor fuerza a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los cuales han sido vulnerabilizados por su condición de género, edad, discapacidad y reducidos poderes sociales y materiales. El término violencia intrafamiliar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual. La familia es el escenario donde niños, niñas y adolescentes consolidan su personalidad, ya que es el lugar donde pueden desplegar todas sus potencialidades físicas y mentales. Este proyecto de investigación se apoyó en la recaudación de información evidenciada por los docentes educativos y auxiliares pedagógicos dentro de la institución. En este proyecto se elaboró una propuesta de charlas por medio de la cual se socializa la violencia intrafamiliar, sus causas y consecuencias en el desarrollo integral del ser humano, procurando prevenirlo para así evitar su prolongación y garantizar los derechos ineludibles de los niños y las niñas a través del fortalecimiento de vínculos afectivos y estrategias de detención. Planteamiento del problema. La violencia intrafamiliar es una forma de discriminación y violación de los derechos humanos. Causa perjuicios a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en la sociedad. Este es un problema multicausal que se asocia con varios factores sociales, individuales, políticos, comunitarios, factores biológicos y psicológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de alcohol, drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Por todo lo anterior, nace la necesidad de realizar este proyecto de investigación, teniendo en cuenta sus causas, consecuencias, la cual afecta a los niños, niñas, y el municipio de Puerto Guzmán no es ajeno a estas cifras tan altas que ponen de manifiesto dichas problemáticas. El problema debe abordarse desde la perspectiva social, política y cultural, apoyados en una gran estructura institucional y de educación. En el caso de no existir ayuda oportuna para solucionar el problema del maltrato de niños, niñas y adolescentes, se continuará generando más violencia, lo cual fomentaría una degradación de la sociedad, ya que aumentaría de manera desmedida la mendicidad, la delincuencia, el tráfico de drogas, entre otras problemáticas, y esto nos llevaría a un círculo vicioso con alto índice de crecimiento de violencia intrafamiliar. Objetivo general. Comprender los comportamientos de la violencia intrafamiliar en niños, niñas de 8 a 12 años de edad de una institución educativa del municipio de Puerto Guzmán. Objetivos específicos. Identificar a través de referentes teóricos y conceptuales de la violencia intrafamiliar de niños, niñas de 8 a 12 años de edad de una institución educativa del municipio de Puerto Guzmán. Categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada de los niños y niñas de 8 a 12 años de edad, generando resultados que respondan al tema de investigación. Analizar las consecuencias de violencia intrafamiliar en niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Justificación. El hogar es el lugar donde se supone que los hijos se encuentran protegidos y en el que se pueden desarrollarse de la mejor forma, pues tienen la certeza que quienes habitan son de la familia y por lo tanto harán todo lo posible por brindar un ambiente adecuado que les permita su crecimiento y desarrollo integral. El hogar es el núcleo donde niños, niñas y adolescentes reciben amor, cariño, afecto, cuidados físicos y sobre todo es el centro social único y vital para el aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades que luego serán reforzados en la escuela. Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos de cómo el ambiente familiar
se ve inmerso por una serie de problemas que afectan al niño, niña. Particularmente nos referimos a la violencia familiar, la misma que usualmente se da entre los padres y de allí se traslada como efecto multiplicador hacia los hijos, provocando una serie de graves consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo cognitivo. Este proyecto de investigación es importante teniendo en cuenta las consecuencias en los niños y niñas. Es necesario abolir la creencia de que la violencia contra ellos y su tolerancia es una situación aislada e individual, que se debe visualizar como un hecho social y relacionado con las formas de poder que se establecen en una sociedad. Es un paso primordial para así encontrar soluciones que permitan unas relaciones basadas en el respeto, la autonomía, dignidad, equidad entre todos los seres humanos. Capítulo 2. Marco referencial. Antecedentes de la investigación de violencia intrafamiliar. Esta investigación tiene por objetivo el abordar y concientizar a las familias sobre las causas y consecuencias de la violencia, siendo una problemática marcada en la población infantil y adolescente. Hacia el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 destaca que el niño es poseedor de derechos de cuidado y asistencia especial. Y es hacia el año de 1959 donde la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Dentro de nuestros antecedentes contamos con investigaciones internacionales e investigaciones nacionales. Dentro de la investigación internacional destacamos la que fue realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana en una tesis denominada La violencia intrafamiliar y su relación con la personalidad, de la estudiante María Guadalupe Pérez Zambrano, la cual tuvo por objetivo principal el demostrar la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y la personalidad de los sujetos. Dentro de las investigaciones nacionales encontramos la que fue realizada por la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano en un trabajo denominado La violencia intrafamiliar, un obstáculo para el desarrollo de la salud mental de los niños, la cual tuvo por objetivo de estudio el comprender cuál es el fenómeno de la prevención del maltrato infantil generado por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá. Marco teórico. En la actualidad vemos muchos casos de violencia en nuestro país. Cada vez son más los hogares en donde el trato se ha vuelto común. La violencia no es solamente físico, sino también psicológico, económico y verbal, tal como lo denomina Corsi en el año 2004, donde describe a la violencia intrafamiliar como un asunto el cual no es privado, argumentando que cualquier acto de violencia de una persona hacia otra es un acto que constituye violación, ya sea dentro o fuera del hogar. A esto lo denominamos violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Encontramos violencia física, sexual, psicológica, verbal, emocional y económica. ¿Cuáles son las características del agresor? Desde la perspectiva de la psicobiología se ha involucrado la actividad que tiene la serotonina como un factor biológico importante, entre otros, para poder determinar el umbral de violencia que se produce en las personas. La propuesta, según hecha por Mayer, hace una clasificación de las características del agresor de la siguiente manera: predatoria, intermachos, inducida por el miedo, territorial, irritable y maternal. ¿Cuáles son los modos de violencia? De acuerdo a la revista de Psicobiología de la Agresión y la Violencia, refieren las investigaciones de Bryan, Oliver, Moss, Brenton y Boysen, que formularon una clasificación general de la violencia, contemplando los modos de agresión, teniendo en cuenta cómo se producen estos. Hablamos de violencia directa y violencia indirecta. ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? De acuerdo a un artículo de Factores asociados a la violencia, revisión y posibilidades del abordaje de la Revista Iberoamericana de Psicología, Ciencia y Tecnología, algunas de las causas predominantes son factores biológicos, factores del contexto social inmediato y factores tipo psicológico, tal como lo habla el propio Bandura en el año 2001, donde a través de su teoría cognitivo-social habla que las personas responden de manera agresiva de la misma manera que adquirieron estos patrones en su niñez al ser víctimas de violencia y agresión. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son las siguientes: depresión en los niños, niñas y adolescentes,
sensaciones de miedo repetitivas, alteraciones a nivel cognitivo, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de culpabilidad, dificultad para la interacción social y la convivencia con otros, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. ¿Cuáles son las características del niño, niña o adolescente que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Hablamos de las siguientes: ansiedad, tristeza y melancolía, confusión, miedo al abandono, miedo del daño físico a sí mismo y al otro, necesidad excesiva de la atención del adulto, aislamiento, problemas a nivel educativo, preocupación por el futuro, problemas de disciplina y aprender patrones de conducta violentos. La familia cumple un papel fundamental, ya que es la organización social más elemental. Es dentro de ella donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, además de las pautas de comportamiento, y se inicia el desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. Hablando de las etapas del ciclo vital, podemos decir que son un constructo social, del cual se derivan tres aspectos importantes del desarrollo. Percepción sensorial, hablando del desarrollo físico. Aprendizaje a partir del desarrollo cognitivo y construcción de relaciones sociales, hablando del desarrollo psicosocial y emocional. No podemos dejar de lado el desarrollo humano, ya que son los seres humanos quienes emprendemos un proceso de cambio continuo y permanente, dependiendo de las transiciones que tengamos en nuestra vida. Fundamentación legal. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, establece en el artículo 1 el garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad. En el artículo 2 establece el objeto de las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades, consagradas en los derechos humanos, la Constitución Política de Colombia y las leyes que así lo establecen. El artículo 3 habla sobre los sujetos titulares de derechos, que tienen todas las personas menores de 18 años, establecido en el artículo 34 del Código Civil, donde habla que de 0 a 12 años hablamos de ser niño o niña, y de los 12 a los 18 años se los considera adolescentes, que tienen derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente armónico. Cuando hablamos de los derechos y las libertades, dentro del Código de Infancia y Adolescencia, hablamos del artículo 17, derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano. Del artículo 18, derecho a la integridad personal. Y el artículo 21, derecho a la libertad y seguridad personal. Cuando hablamos de las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, nos vamos y nos referimos al artículo 39, obligaciones de la familia, la cual tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto entre los miembros de su familia. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el artículo 44, donde se establecen los derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, además de tener una familia y no ser separados de ella. Marco metodológico. El tipo de investigación es cualitativo, basado en el enfoque, acción participativa, porque se interactúa con la comunidad sujeto de estudio con la que se vivió todo el proceso de la recolección de la información y la aplicación de la propuesta. La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de los conocimientos que tienen las personas involucradas en este proceso, y de manera deductiva basada en hipótesis formuladas por los investigadores. Marco metodológico. Tipo de estudio: la etnografía, ya que es una metodología de investigación de las ciencias sociales que proviene fundamentalmente de la antropología y la cultura. Esta metodología pone el foco de atención en el individuo, obtiene los datos directamente de la observación y la interacción con este. Para este estudio se lleva a cabo mediante 3 pasos fundamentales, como es la observación, la descripción y el análisis. Focus Cross. Este método de recolección de datos
es básicamente una entrevista que se le realizó a algunos salones de los estudiantes de 8 a 12 años de edad del Instituto Educativo del municipio de Puerto Guzmán. Esta técnica consiste en crear mesas redondas de debate que permiten que los alumnos se expresen libremente con estos temas relacionados a la violencia intrafamiliar. La entrevista semiestructurada. Se crearon guiones de entrevista, el cual cuenta con preguntas las cuales se refieren a los datos personales, a los datos de la familia, la relación del sujeto con la familia, la descripción de algunos indicadores de violencia, como regaños fuertes y frecuentes, golpes e insultos, análisis de resultados. Para el trabajo de investigación de este proyecto se realizaron varias actividades tendientes a brindar una visión más clara acerca de la importancia sobre este tema, como lo es la violencia intrafamiliar. Dentro del contexto estudiado, entre las actividades podemos encontrar en primer lugar una serie de entrevistas que fueron realizadas tanto los padres de familia como estudiantes, docentes y directivos institucionales con el único fin de poder analizar de todos los ángulos la problemática tan delicada que desafortunadamente se sigue violación en las instituciones educativas, permitiendo así la disminución del patrón de conducta violenta observado por los menores en sus hogares, ya sea en la escuela o los demás contextos de la vida cotidiana. Por otro lado, y teniendo claro los efectos negativos que se muestran en la respuesta de los entrevistados, se hace indispensable realizar intervenciones directas con los niños y las niñas, dependiendo de sus roles que estos hayan tenido en los escenarios de la violencia intrafamiliar. Con el desarrollo de esta investigación se logró evidenciar que los niños y niñas expuestos a estos escenarios de violencia intrafamiliar presentan un mayor grado de exclusión en su entorno infantil. Los entes gubernamentales deben orientar su esfuerzo hacia la familia con proyectos sobre prevención de violencia intrafamiliar y vulneración de derechos fundamentales en el mismo entorno, estableciendo actitudes de comunicación, correlación afectuosa, igualdad de género y tolerancia, ya que aún se han identificado múltiples falencias en el Estado en cuanto a priorizar contextos en donde se desenvuelven algunos actores de la problemática, como las aulas académicas. Cabe resaltar que según la educación que se le pueda dar a los menores, se verá reflejado al nivel de tolerancia, los falsos imaginarios y la perpetuación del flagelo. La orientación en el amor, el cuidado, la protección de la niñez son armas contundentes para los niños víctimas de violencia intrafamiliar. La protección de la niñez es fundamental para la sociedad en progreso. Una niñez que se basa en el odio y las expresiones de violencia en casa trae consigo el estancamiento de una generación pacífica y con iniciativas de cambio social.